Bien, pues entonces, cuando hablamos de epistemología, generalmente... Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Alguien está diciendo algo? Todo bien, ¿no? No, Bien, pues... solamente decía que se veía bien la Perfecto. presentación. Perfecto, Daisy. Bien, entonces cuando hablamos de epistemología, nos estamos refiriendo a la reflexión que hace la filosofía acerca de cómo se produce el conocimiento. Y hoy en día la producción de conocimiento básicamente procede de la ciencia, aunque no es la única que produce conocimiento. Como vimos en las clases anteriores, también podemos concebir la estética también como instrumento de conocimiento, la ética y demás disciplinas de la filosofía. Pero generalmente cuando la epistemología contemporánea reflexiona, se centra básicamente en la ciencia. Hoy en día el concepto de ciencia eh, está muy cuestionado y además es un concepto cada vez más difuso, con lo cual también se incrementan los debates, ¿no? Y sobre todo ahora con la cuestión del COVID y con un poco las directrices que ha estado dando la OMS, que en algunos casos pues resultaban contradictorias con, con las opiniones de otros expertos e incluso con el sentido común, ¿no? Así, recordar que hace unos meses la OMS pues eh, decía que no era necesario ponerse barbijo y todo ese tipo de cosas. Entonces la ciencia hoy en día está muy desprestigiada y el texto de Funtovich y de Ramens vienen a aportar un modelo de ciencia, que ellos la consideran ciencia postnormal, que sobre todo se aplicaría cuando el objeto de estudio es de gran complejidad e incluye generalmente a la sociedad en general, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, toda la cuestión del cambio climático o en Valdivia podría ser el debate de los humedales, que es un debate que si bien la opinión de los científicos es importante, también la opinión de las personas también es también importante, ¿no? Y a veces eh, no es solo cuestión de datos duros, sino que sobre todo cuando hay incertidumbre y esos datos duros pasan a ser difusos, entonces la ciencia debería cooperar también con la sociedad y dialogar con la sociedad, ¿no? Que es un poco lo que Eso, proponen estos dos autores. Sí, Jean-Paul. pues, sí, lo que pasa es que quizás para acordarme después y ver si es que tiene que ver, yo pensaba que quizás la discusión actual en Chile sobre el retiro del 10% de alguna manera podría representar lo que querían los autores, pensando quizás en la ciencia económica, que no se sabe cuáles son las consecuencias de retirar un 10% del sistema de FP. En algún momento decían que iba a colapsar el país, el sistema económico. Ahora un banco dice que va a aumentar el PIB, etcétera. No se sabe lo que va a pasar. Como la mayoría de las políticas económicas que hay demasiadas interacciones. Pero sí es importante la opinión de la gente y no solamente lo técnico, porque, y así lo evidenciaba la gente, o sea, muchas personas decían como, bueno, no importa si es que bajan nuestras pensiones, no importa si es que decrece la economía, no importa. Lo importante es el hecho de poder como demostrar que uno es dueño del dinero. Entonces quizás de alguna manera se podría aplicar esto mismo a eso. Sí, hombre, para estos dos autores lo que es la economía y sobre todo lo que es la economía ecológica entrarían dentro de esa concepción de ciencia postnormal y indudablemente el tema de poder rescatar el 10% de las pensiones indudablemente es un tema donde la opinión pública es tan importante como la opinión de los técnicos. Y sobre todo cuando en este caso los técnicos no son capaces tampoco de predecir exactamente cuál va a ser ese impacto, ¿no? Porque justamente la economía, cuando la miramos hacia el futuro, es impredecible. ¿Sí? Por eso, por ejemplo, Manfred Magner consideraba que la economía no era una ciencia, y no era una ciencia porque no tenía un carácter predictivo. En términos más postmodernos, podríamos decir que la economía entraría dentro de la ciencia postnormal y de ahí la necesidad de tener que dialogar con la sociedad, cosa que actualmente no hace.
nace la economía, ¿no? Pero el caso el ejemplo que has expuesto es perfecto, precisamente porque los expertos te van a decir una cosa o va a haber otros expertos que van a decir la otra, y hay una gran incertidumbre sobre lo que puede pasar. También otros te dirían, por ejemplo, me supongo que los economistas que están a favor de que la gente pueda rescatar ese 10%, de que eso va a incrementar el consumo, y a incrementar el consumo pues se empieza a mover más la maquinaria de la economía, ¿no? Pero bueno, siempre con estos temas vemos que hay componentes ideológicos muy fuertes, y eso es lo que vamos a ir viendo, cómo esa subjetividad que está presente en la ciencia pues se ha ido ganando lo que es un lugar, lo que es en la reflexión propiamente de la ciencia o propiamente epistemológica. Entonces voy a hacer un breve recorrido acerca de la historia de la ciencia, el pensamiento, lo que es ciencia, lo que no es ciencia, que yo creo que es necesario para poder entender bien un poco los debates actuales, sobre todo estos que ya más conciernen a lo que es a la economía ecológica. Bien, una de las grandes preguntas que nos podríamos formular cuando uno observa, por ejemplo, las pirámides de Egipto, esta es de Keops junto con la Esfinge, que son construcciones muy antiguas, muy antiguas. Nos preguntamos, ¿había ciencia o no había ciencia? Yo precisamente esta pregunta lo hice a un profesor mío, catedrático de ontología, y él me dijo, no, eso no es ciencia. Tienen técnica, pero no es ciencia, porque para tener ciencia se requieren de modelos matemáticos, y nosotros no sabemos cuáles son los modelos matemáticos con los cuales construyeron las pirámides. Esa fue un poco la respuesta que me dio el profesor. Por supuesto, yo no la compartí, porque si los egipcios no tenían ciencia y fueron capaces de construir pirámides que nosotros, con toda la ciencia que tenemos, somos incapaces, pues bueno, entonces creo que el concepto de ciencia que estamos manejando hoy en día es absolutamente inadecuado. Pero en cierta manera tiene razón, porque el concepto de ciencia que generalmente nosotros utilizamos es un concepto absolutamente occidental, que se generó a partir del Renacimiento, y que parte del experimento, ¿no? Que es el modelo de Galileo, ¿no? El modelo de Galileo de hacer ciencia, de partir de una hipótesis y poder comprobarla, verificarla por medio del experimento. Ese es el concepto clásico. Entonces, si ese concepto clásico lo queremos proyectar sobre otras culturas, o en este caso sobre la cultura egipcia, pues evidentemente pues, nos falta información para saber si realmente tenían modelos matemáticos o tenían un modelo a partir del cual poder erigir y construir pirámides. Yo supongo que sí, deberían de tener algún modelo, porque no solo construyeron una pirámide, y no la construyeron por azar, sino que construyeron un montón de pirámides, y cada cual más sofisticada. Entonces, pues es importante a veces manejar qué tipo de concepto estamos utilizando cuando hablamos de ciencia. Desde un punto de vista estrictamente académico, y yo diría que hasta caduco, pues los egipcios no tenían ciencia, porque tampoco no sabemos cómo pudieron construir técnicamente la pirámide. Eso sin entrar en otro tipo de teorías más esperpénticas. Bien, con el surgimiento de la filosofía en Occidente, que bueno, muchos historiadores de la filosofía coinciden que fue en el siglo V a.C., con la culminación de la democracia, con Sócrates, con Platón y Aristóteles. Entonces, el concepto de ciencia era un concepto que estaba íntimamente ligado al conocimiento, y por tanto era una dimensión de la filosofía. Es decir, la filosofía y la ciencia estaban intrínsecamente unidas, no había distinción. Entonces, todo filósofo era científico y todo científico era filósofo. Esta concepción clásica griega ha permanecido casi hasta Newton, ¿no? Si Newton podríamos decir que es
fue aquel científico o filósofo que aún mantenía unidas la dimensión tanto filosófica como científica, ¿no? Y de hecho uno de los textos más importantes de Newton son los Principia Mathematica. O sea, no, Principia Mathematica no. Principios de filosofía, creo que tiene un texto de Newton. Entonces, para Newton, tanto la filosofía como la ciencia era algo que estaban íntimamente ligados. De la misma manera que también Newton pensaba que la astrología y la astronomía también eran dos disciplinas que estaban íntimamente ligadas, ¿no? Newton fue el último gran astrónomo que aún permanecía estudiando la astrología. Y luego, a partir ya de Newton, la astrología quedó en un segundo plano y quedó en el ámbito de las pseudociencias. Entonces, el mismo concepto griego para designar ciencia era episteme, ¿no? Que pues eso de ahí viene la palabra epistemología, ¿no? O la rama de la filosofía que estudia la construcción del conocimiento y en particular el conocimiento científico. Aristóteles va a ser el que va a empezar a sistematizar la lógica, que de ahí se va a derivar el lenguaje formal a partir del cual luego podemos construir el software de los computadores. No, y aquí tenemos reglas muy básicas de razonamiento, como son el modus ponens, el modus tollens, el silogismo hipotético. Son reglas que muy básicas, son reglas deductivas, ¿no? Si A es B y B es C, es obvio que A es C, ¿no? Ese es el famoso silogismo hipotético. O el modus ponens, que podemos decir que si todos los hombres son mortales y Sócrates es hombre, por lo tanto Sócrates es mortal, sí o sí, ¿no? Entonces, a partir de una serie de principios y unas reglas formales, nosotros podemos llegar a conclusiones válidas, ¿no? Y cuando yo digo cuando yo hablo de una conclusión válida, quiere decir que es una conclusión que necesariamente es verdadera. En el caso de modus tollens es mediante la negación. Entonces, si todos los hombres son mortales y una mesa no es mortal, la mesa, por lo tanto, no es hombre, indudablemente, ¿no? Entonces, son reglas de razonamiento que han estado presentes y digo esto porque luego lo que es el desarrollo de la epistemología en el siglo XX, al menos en la primera mitad de siglo, va a girar en torno a estas dos figuras, ¿no? Va a haber filósofos de la ciencia que van a pensar que la ciencia gira en torno al modus ponens y va a haber filósofos de la ciencia que van a pensar que funciona el modus tollens, ¿no? O sea, el modus ponens es mediante la deducción, mientras que el modus ponens, si yo encuentro una negación en la teoría, realmente debería de rechazar dicha teoría, porque sería contradictoria. Bien, eso sería un poco como, por eso lo cito ahora. Pero el padre de este razonamiento lógico formal va a ser Aristóteles. Bien, como he dicho, que el concepto clásico, el concepto que la mayoría de la gente o comúnmente se piensa, es el concepto de ciencia que ya empezó a desarrollar Galileo Galilei. Y Galileo Galilei lo que introdujo, que fue una de las grandes aportaciones en lo que es en la epistemología moderna, fue el experimento. Es decir, el experimento va a ser lo que va a validar si mi hipótesis es verdadera o es falsa. Entonces, si mi hipótesis es verdadera y esta hipótesis yo la puedo comprobar experimentalmente, o cualquiera la puede comprobar experimentalmente, pues esa hipótesis pasaría a teoría, ¿no? Esa es también la diferencia entre ciencia y teoría. Entonces, Galileo lo que hace es introducir el experimento como un instrumento de validación de las hipótesis, como un instrumento de validación de la idea que tengo yo, por ejemplo, en este caso, de la gravedad o de alguna ley de la fuerza o alguna ley de la inercia, etcétera, etcétera. Bien,
También con la modernidad, uno de los grandes epistemólogos, también gran filósofo, fue René Descartes, el que se inspira en las matemáticas, o mejor dicho, se inspira en el método de las matemáticas para llevarlo a la filosofía. Es decir, que para Descartes es muy importante y el método. Y el método ya va a quedar para siempre registrado tanto en la filosofía como en la ciencia. Es decir, se requiere de un método, se requiere de una serie de procedimientos para hacer ciencia, para hacer matemáticas, para hacer química, para hacer biología, para hacer filosofía, ¿no? Entonces, no es que la concepción del método fuese muy original o fue algo exclusivamente de Descartes, sino que Descartes realmente universalizó una forma de proceder que era propio de las matemáticas para la filosofía, y cuando hablamos de filosofía en la modernidad nos estamos refiriendo también a todas las ciencias, ¿no? Entonces, para Descartes, el método propio a la hora de construir el conocimiento es un método deductivo. Es decir, nosotros partimos de una serie de principios y a partir de esos principios podemos ir construyendo lo que es las matemáticas o la filosofía, ¿no? Por eso Descartes buscaba un principio, una verdad absoluta, universal, que nadie la pudiese cuestionar, que nadie la pudiese dudar, y a partir de ese primer axioma o esa primera verdad absoluta poder construir el edificio de la filosofía, ¿no? Y él en su método va describiendo cómo va implementando el método que él conocía de las matemáticas y lo lleva a la filosofía. De ahí viene la famosa sentencia pienso luego existo, y considera que esa sentencia es una verdad totalmente absoluta y universal a partir de la cual se podría construir lo que es el edificio de la filosofía, ¿no? Y con eso en filosofía nace la filosofía moderna y nace también lo que es el método filosófico, ¿no? Descartes sería el que va a proyectar ese método matemático en la filosofía. Pero contemporáneamente a Descartes, en el ámbito anglosajón, nos encontramos con los empiristas, y para ellos el conocimiento no procede de esas verdades absolutas, sino que, como diría John Locke, nosotros cuando nacemos con la mente en blanco y a partir de la experiencia nos vamos construyendo los conocimientos. Por eso los niños son ingenuos y a partir de la experiencia adquieren conocimiento, ¿no? En esta ilustración tenemos como un niño toca el fuego y sabe que a partir de que una vez que ha tocado el fuego, sabe que el fuego quema, ¿no? Entonces, para los empiristas, el origen o el fundamento del conocimiento es a partir de la experiencia. ¿Qué va a suceder? Que va a venir Kant, que es un racionalista ilustrado, crítico, y en este texto, La crítica de la razón pura, fue un texto que le llevó 10 años de escritura, un estilo bastante farragoso para leerlo, pero es una obra fundamental porque a partir de ella la ciencia se va a separar de la filosofía y también el conocimiento, cómo la ciencia funciona o cómo la ciencia construye conocimientos, va a quedar básicamente instaurada prácticamente por toda la modernidad, ¿no? Para Kant, tanto los racionalistas como los empiristas, ambos tienen razón. Ambos tienen razón. Por lo tanto, se requieren de intuiciones puras, como las que hablaba Descartes, racionales, que siempre han estado ahí. Lo único que hacemos es redescubrirlas por medio de la razón. Pero también Kant considera que la experiencia es importante, sobre todo para validar dicho conocimiento. Entonces nos dirá que por ejemplo, tenemos que tener una serie de intuiciones puras para poder construir y ordenar el conocimiento, y para Kant esas intuiciones puras son el espacio y el tiempo. Son dos categorías que están ahí, son a priori, y que nos sirven a nosotros para ordenar las experiencias, todas las experiencias son a posteriori. Son a posteriori, no son antes, no son previas a la experiencia. Por eso si a mí me sucede algo,
O, por ejemplo, yo voy a denunciar a la policía, oye, me han robado la moto. Y pues el policía me va a preguntar, me va a hacer básicamente dos preguntas fundamentales. ¿Dónde y cuándo? Es decir, me va a preguntar primero por la categoría del espacio, es decir, dónde le han robado la moto y cuándo ha sido. Si yo le digo que no sé dónde me han robado la moto y que no sé cuándo me la han robado la moto, pues entonces la policía no sabría por dónde empezar a buscar. ¿Sí? Haría una búsqueda general, pero no haría una búsqueda precisa. Ahora, si yo le digo, no, hace 15 minutos me han robado en la plaza del pueblo, pues esa información puede ser crucial porque entonces a partir de ahí pueden acotar mucho más la búsqueda, ¿no? O si yo os cuento cualquier anécdota, entonces me pasó esto y no sé qué, y, bueno, si no digo ni dónde ni cuándo, pues son preguntas casi obvias, ¿no? Bueno, ¿eso cuándo te pasó? ¿Y dónde te pasó eso? ¿Te pasó en Chile? ¿Te pasó en Argentina? ¿Te pasó en España? ¿Fue ayer? ¿Fue hace un año? ¿Fue hace 2 años? Es decir, que las categorías tanto de espacio y tiempo nos sirven a nosotros para ordenar todas nuestras experiencias. Y también puedo hacer la pregunta, es decir, ¿alguien puede imaginar algo al margen del espacio y del tiempo? Pues realmente es muy complicado, ¿no? Es algo que lo que estemos imaginando sea absolutamente abstracto, ¿no? Si es abstracto, entonces nosotros podemos reflexionar algo que esté al margen de las categorías espaciotemporales. Entonces Kant va a sistematizar lo que es la epistemología moderna, fundiendo lo que es tanto las posturas racionalistas con las posturas empiristas. Por eso la experiencia va a ser importante. Y este conocimiento va a ser el conocimiento propiamente de la ciencia. Es decir, por eso la ciencia solo opera con aquellos objetos que los podemos contextualizar tanto en el espacio como en el tiempo. Y de hecho, si observamos cualquier ecuación de la física, el tiempo siempre está ahí. No vamos a encontrar una ecuación en la física donde el tiempo no esté, ¿no? Bien, damos un salto más y nos vamos hacia... aquí. Bien. Llegamos al final de la modernidad, siguiendo las categorías temporales de la filosofía, y entramos en la época contemporánea, que es finales del siglo XIX. Y aquí en el ámbito epistemológico, en el ámbito de las ciencias, van a surgir nuevos problemas porque hasta Kant se pensaba que había una ciencia de la misma manera que se pensaba que había una matemática, ¿no? Entonces las matemáticas se consideraban como el lenguaje universal a partir del cual de la ciencia pues, podía construir sus enunciados, ¿no? Sus enunciados científicos, pues a partir, en el caso de la física, a partir de fórmulas físicas, en la química, fórmulas químicas, etcétera. Pero ¿qué sucede? Sucede que a finales del siglo XIX empiezan a desarrollarse lo que se denominan las ciencias sociales. Y ahí ahí entraría la economía, porque hasta el siglo XIX la economía era algo propio o era un objeto de reflexión de la filosofía, pues son los primeros economistas eran filósofos, ¿no? O en el caso, por ejemplo, de Karl Marx, que uno de sus textos más importantes es El Capital, es decir, una reflexión acerca de lo que es el capital y qué implica el capitalismo, pues un texto que puede considerarse como económico o como también filosófico. ¿Sí? Pero a partir del siglo XIX lo que es la economía se va a empezar a... quiere ganar el estatus de ciencia porque en el siglo XIX, gracias al desarrollo tanto científico como tecnológico, la ciencia empieza a ocupar la cúspide del conocimiento y del saber. Entonces todas estas disciplinas menores académicas pues querían equipararse al rango de ciencia, y para equipararse al rango de ciencia pues entonces toman como modelo a la física clásica. Entonces por eso en economía, en pedagogía, en psicología, pues sus modelos teóricos están fundamentados en estadística o en modelos matemáticos. Entonces las ciencias sociales se separan de la filosofía porque hasta el siglo XIX
eran parte de la filosofía y toman como modelo a la física. Por eso recurren a lo que es a instrumentos matemáticos para poder expresar las teorías de estas ciencias sociales. Pero en el ámbito más formal, en el ámbito de las matemáticas, empiezan a surgir o se empiezan a desarrollar, por ejemplo, en el ámbito de la geometría se empiezan a desarrollar geometrías euclidianas, que si bien en el siglo XIX las consideraban como meros ejercicios matemáticos, va a haber autores como Einstein que van a considerar que hay geometrías euclidianas que son más reales que la geometría clásica o la geometría de Euclides, que se sustenta o se fundamenta en 5 principios. Por ejemplo, en espacios curvos, como podemos ver en una esfera, pues 2 paralelas se juntan en los polos, tanto en el polo norte como en el polo sur, ahí coinciden. Si bien el quinto postulado de Euclides nos dice que 2 paralelas se juntan en el infinito, en una esfera, es decir, en el espacio donde nosotros vivimos, la geometría de Euclides no funciona. Entonces, esto empezó, si bien hoy en día nos parece que es algo obvio, es decir, que es algo obvio que vivimos en un espacio no euclidiano, porque vivimos en una esfera, sin embargo, en el siglo XIX se pensaba que la única geometría válida era la geometría de Euclides. Y entonces, al surgir nuevas geometrías, como pueden ser las geometrías no euclidianas, y la geometría de Riemann es una de las geometrías no euclidianas que utilizó Einstein a la hora de desarrollar su teoría general de la relatividad. También sucede algo parecido en lo que es en la aritmética, donde empiezan a surgir nuevas aritméticas, como pueden ser, por ejemplo, los transinfinitos de Cantor, ¿no? Donde pues, en vez de sumar números naturales, pues sumamos infinitos. Y entonces Cantor desarrolló una serie de reglas aritméticas para operar con infinitos. Entonces tenemos diferentes geometrías, tenemos diferentes aritméticas, con lo cual las matemáticas que hasta el siglo XIX se pensaba de una manera unitaria, que era prácticamente el lenguaje de la ciencia, nos encontramos que hay diferentes matemáticas. Y esto generó todo un revuelo en el ámbito, sobre todo en el ámbito de la filosofía de la ciencia, porque esa concepción de que la ciencia poseía un único lenguaje, pues no se producía. Y por eso en el siglo XX empiezan a desarrollar la lógica con Bertrand Russell y Wittgenstein, en el sentido de crear un lenguaje universal a partir del cual la ciencia pudiera avanzar sin ningún tipo de problema. Pero bien, antes de llegar a la exposición del neopositivismo, decir que esta concepción de concepción de la ciencia como el único instrumento que puede producir un conocimiento válido, a eso es lo que se denominó como positivismo, que fue desarrollado por un sociólogo también matemático, Augusto Comte. Y esa concepción positivista es la que empezó a primar en lo que es en el ámbito académico, y por eso las ciencias sociales recurren a las matemáticas como un instrumento para poder expresar sus teorías científicas. Bien, entonces la ciencia y la tecnología en el siglo XIX se desarrollaron mucho, teniendo en cuenta que lo que es la física ya al final del siglo XIX pues fue la que le ayudó a Einstein para poder elaborar la teoría de la relatividad. Y entonces estamos hablando ya de unos desarrollos de la ciencia bastante considerables. Y además que se desarrollaron a unas velocidades bastante vertiginosas. Y muchas ideas de la modernidad pues se fueron cayendo y destruyendo a principios del siglo XIX, ¿no? Pues hablamos de crisis epistemológica. Ya a principios del siglo XX van a ser Bertrand Russell, matemático y filósofo, Wittgenstein, también filósofo y también lógico, van a intentar desarrollar
una lógica o una matemática de las matemáticas que unificasen todas esas diferentes matemáticas, es decir, un lenguaje formal a partir del cual la ciencia pudiera desarrollarse sin paradoja y sin sin problemas que para esos autores se originaban porque la ciencia utilizaba un lenguaje natural, y el lenguaje natural es un lenguaje inadecuado para el lenguaje científico. Y esta concepción es la que vamos a denominar como concepción neopositivista, que prácticamente es la que prevalece mucho, aún en las academias está bastante instaurado, ¿no? Entonces, cuando hablas con un científico, pues te dirán, bueno, sí, nosotros utilizamos una hipótesis y luego esa hipótesis de manera deductiva se va a tener que demostrar, se llega a unas conclusiones, se va a tener que realizar una serie de experimentos, y estos experimentos van a validar lo que es la teoría o las hipótesis, ¿no? Entonces, y una también de las características del empirismo lógico va a ser que la ciencia opera de manera formal. Por eso antes había explicado lo que es un poco la lógica de Aristóteles, ¿no? Entonces, la ciencia opera de manera formal, ¿no? De manera, casi matemática. Y las cuestiones valorativas no están presentes en la ciencia porque si estuviesen presentes, dejaría de ser objetiva. Entonces, se concibe a la ciencia como un instrumento del conocimiento objetivo. Entonces, el sujeto observa de manera objetiva el objeto de estudio y hay una separación absolutamente radical entre el sujeto, el científico y su objeto de estudio. Y es más, no debería de interferir, cosa que hoy en día vemos que no es tan así, ¿no? Entonces, esa concepción es la concepción clásica de la ciencia y, por lo tanto, sobre todo en la primera mitad del siglo XX, esta concepción es la que va a prevalecer, ¿no? La ciencia, y por eso los filósofos de la ciencia van a explicar el funcionamiento de la ciencia desde la lógica, ¿no? Y por eso cuando uno lee textos de estos lógicos o estos filósofos de la ciencia, pues aparecen en muchas partes de los textos aparecen formulaciones lógicas, ¿no? Del desarrollo de la ciencia. Si tenéis alguna pregunta o alguna cuestión que no entendéis, ahí me interrumpís. Sí. Bien, al neopositivismo lógico también se lo conoce como la concepción heredada, ¿no? Que entonces intentan, estudian a la ciencia, pero desde una perspectiva muy formal, ¿no? Entonces, utilizan instrumentos lógicos matemáticos para explicar el funcionamiento del desarrollo de teorías, de validación, refutación, etcétera, etcétera. Y además, uno cuando lea a estos autores de la concepción heredada, todos parten de la obra o la mayoría partían de la obra de Wittgenstein, el Tratatus Lógico-Filosóficos. Entonces, siempre ponían ejemplos como muy, muy ingenuos, ¿no? Es decir, ejemplos que no tienen nada que ver con lo que es con la realidad. Y estos filósofos de la ciencia estaban muy separados de cómo realmente funcionaba la ciencia, aunque también encontramos científicos, encontramos matemáticos, lingüistas dentro de esta concepción heredada. También hay una reacción bastante dura por parte de estos autores, de estos filósofos, en el sentido de como las ciencias sociales también querían también adquirir ese estatus de ciencia, pues, y surgieron muchas ciencias sociales a finales del siglo XIX, pues entonces algunos empezaron a cuestionar algunas de esas disciplinas académicas, ¿no? Y una de las que más críticas sufrió fue el psicoanálisis. Entonces, para muchos autores, sobre todo de la concepción heredada o neopositivistas, el psicoanálisis no podía ser una ciencia porque es prácticamente imposible poder
comprobar empíricamente lo que es las aseveraciones del psicoanalista. Entonces, podía ser A, podía ser B, es decir, podías hacer terapia con dos psicoanalistas diferentes y cada uno te podría decir cosas absolutamente contradictorias. Entonces, en ese sentido, pues como había contradicción y no había una voz propia única, bueno, entonces empezaban a pensar, bueno, ¿cuál es la diferencia entre el psicoanálisis y una ciencia? Entonces, Y aquí ¿sí? me surgió una duda, no entiendo muy bien frente al empirismo, si bien está basado como en la experiencia, el por qué entonces no se admite como, o quizá no lo estoy entendiendo bien en este momento, pero ¿por qué no se admite entonces como, por ejemplo, como las experiencias de cada persona dentro de una forma de validar el conocimiento? Si de alguna forma como que el conocimiento empírico debería también validar la adquisición de ese conocimiento. Sí, en el empirismo sí, el empirismo de principios de la modernidad sí. Lo que sucede es que el empirismo del positivismo, ya en el siglo XIX y principios del siglo XX, es un empirismo en el que tiene que ser validada por la experiencia. Es decir, que yo haga un experimento si yo hago un experimento y cumplo una serie de condiciones, tiene que haber un único resultado. Entonces, por eso podemos decir, bueno, a partir de ese experimento, si cualquiera lo puede hacer y obtiene los mismos resultados, estamos llegando a un conocimiento que es objetivo, porque cualquiera que realice siguiendo un protocolo determinado va a obtener un resultado X, ¿no? Y no un resultado de X o Y o lo que sea. ¿Qué es lo que sucede con las experiencias internas? Sucede que las experiencias internas son absolutamente subjetivas. Entonces, pues, puede decir personas que estén contemplando un amanecer, igual para 80 son bonitas, pero para 20 no son bonitas. O sea, no para todo el mundo lo que es un amanecer es una experiencia bonita. O la cuestión de los colores. A mí me puede gustar el azul, a otra persona le puede gustar el rojo. No hay manera de decir que objetivamente el color rojo es el color más bonito. ¿Por qué? Porque es una apreciación absolutamente subjetiva. Entonces, como las experiencias están dentro de la propia subjetividad, no sirven como conocimiento científico. Le pueden servir a una persona, pero yo no puedo decir que a partir de mi propia experiencia personal e intransferible, pueda construir algo de manera objetiva, porque entra dentro de la subjetividad. Para que sea objetivo, tiene que ser visible a cualquier persona, ¿no? Es decir, tiene que ser algo que todos podamos observar. Por eso era importante lo que es, la teoría que desarrolla Kant, porque para Kant todas aquellas cosas que nosotros podemos observar con nuestros sentidos, como por ejemplo la caída de una manzana o el lanzamiento de un proyectil, eso nosotros lo podemos comprobar, lo podemos ver con nuestros propios sentidos. Pero sin embargo, nuestros sentimientos no los podemos, con los sentimientos o con esa experiencia interna, cualquier otra persona no la va a poder percibir. Sí, va a poder percibir lo que yo le cuente, pero nadie va a poder sentir mi dolor. Entonces, Kant va a establecer dos tipos de objetos. Los objetos fenoménicos, que son aquellos objetos que nosotros podemos observar con nuestros sentidos, y los objetos nouménicos, que son aquellos objetos que nosotros no podemos observar. Entonces hay un montón de cosas que entran dentro de los objetos nouménicos. Entonces para Kant la filosofía se va a ocupar de los objetos nouménicos, aquellos objetos que no podemos observar con otros sentidos, mientras que la ciencia va a trabajar básicamente con aquellas cosas que nosotros podemos observar con nuestros propios sentidos, aunque luego vemos que no va a ser tan así y la observación va a ser mediante instrumentos. ¿No? O sea, nadie puede observar la reactividad, pero la podemos medir y se puede percibir mediante ciertos instrumentos. Pero a la época de Kant la relatividad no se conocía, se desconocía absolutamente y por lo tanto era una concepción mucho más básica de lo que se considera la ciencia. Y por eso Kant va a establecer una gran grieta entre la ciencia y la filosofía, que luego los neopositivistas van a intentar unificar, van a decir, no, la filosofía, para que la filosofía sea seria, vamos a tener que hacer lo mismo que han hecho las ciencias sociales, es decir, vamos a tener que
se va a tener que formalizar y para eso recurren a la lógica, ¿no? Como un instrumento a partir del cual yo puedo observarla de manera supuestamente objetiva. Entonces, ¿qué sucede con el psicoanálisis? El psicoanálisis es un análisis, pero en función de lo que el paciente le dice a su psicoanalista. Entonces, pues en función de su estado de ánimo le puede decir una cosa y otro día la misma experiencia se la puede contar de otra manera. Con lo cual, no hay manera de poder comprobar empíricamente de manera objetiva lo que está padeciendo el sujeto. Si nosotros siempre contamos con la experiencia subjetiva del objeto. Por eso, el psicoanálisis no era considerado una ciencia para los neopositivistas. ¿Más o menos te ha quedado claro? Sí, Jean-Paul. Sí, tenía dos preguntas. Una porque no sé si me quedó tan claro el tema de los autores que querían como generar un lenguaje para la ciencia. Algo así entendí Sí. que en este problema de que habían algunos números que se podían contar de una manera, otros de otra, y pensando que eso también pasa un poco en la física, con la física como clásica y ¿cómo se llama? La física cuántica, que las leyes de una no rigen para la otra, o al menos por ahora. Entonces, lo que ellos querían era generar un lenguaje común en el sentido de una sola forma de hacer matemática con todos esos grupos o una forma en que se pudiese expresar todo. Es que no entiendo cómo se aplica el concepto de lenguaje, porque cuando uno estudia matemáticas, Sí. a uno le dicen, por ejemplo, lenguaje matemático, ya, entonces empieza, no sé, hace un ejercicio. Para todo, no sé qué, tal, qué, y eso lo llaman el lenguaje, así como la forma de decir algo. Ya, sí. Esa es mi primera pregunta. Sí, lo que es, como aparece aquí en la presentación, los problemas filosóficos son problemas de lenguaje, entonces hay toda una reflexión acerca del lenguaje. Entonces, ¿qué sucede con las matemáticas? Las matemáticas se pensaba que la matemática era universal, pero a principios del siglo XX esa universalidad se disolvió. Porque había diferentes matemáticas, diferentes geometrías, algunas se adecuan a nuestro mundo físico y otras pues no se adecuan a nuestro mundo físico. Entonces, ¿cuáles son verdaderas? ¿Cuáles son falsas? Entonces hay toda una discusión que sigue siendo actual acerca de las matemáticas como lenguaje. De hecho, hay matemáticos que no consideran las matemáticas como lenguaje. Entonces, es bastante discutible. Entonces, lo que tratan de hacer pues los grandes matemáticos y filósofos de principios del siglo XX es construir un lenguaje o al menos unificar las matemáticas. ¿Con qué lo quieren unificar? Con la lógica simbólica. Esa lógica que ya empezó a desarrollar Aristóteles. Entonces la empiezan a desarrollar, también estaban muy influenciados con el desarrollo de la teoría de conjuntos y entonces empiezan a desarrollar esa lógica simbólica y la aplican al estudio del desarrollo de la ciencia en el caso de los filósofos de la ciencia. Entonces, en ese caso hablamos de la lógica, intentaba llenar el vacío que había dejado las matemáticas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Sucede que apareció un gran matemático, que fue Hilbert, y logró demostrar que entonces dijo, bueno, entonces lo que tenemos que hacer, como tenemos diferentes matemáticas, diferentes geometrías, diferentes aritméticas, lo que tenemos que hacer es axiomatizar las matemáticas. Entonces, y eso es lo que se denomina el proyecto Hilbert, ¿no? Entonces todos los matemáticos estaban diciendo, lo que querían es ofrecer un instrumento formal para que la ciencia pudiese expresarse de una manera válida. Y cuando digo de una manera válida, quiere decir de una manera verdadera, pero que esa verdad fuese universal. Entonces, ¿por qué? Porque realmente las matemáticas no están, las matemáticas que se habían desarrollado hasta entonces no tienen un carácter universal. Y de hecho, incluso algunos empezaron a repensar, bueno, en el supuesto caso de que existiese una civilización extraterrestre, estarían utilizando las mismas matemáticas que nosotros estamos utilizando. Es decir, nuestras matemáticas son universales en todo el universo. Y uno puede decir, bueno, 1 más 1 es igual a 2.
Sí, pero yo ahí, por ejemplo, estoy utilizando un sistema en lo que es una aritmética de base 10. Pero también podríamos utilizar una numeración en base sexagesimal, como la del reloj, ¿no? O podríamos utilizar un lenguaje binario, como las máquinas, ¿no? En base a ceros y a unos, o entra electricidad o no entra electricidad. Entonces, el proyecto de Hilbert era unificar ese caos que se había generado en el ámbito matemático. Entonces vino otro gran matemático, amigo también, gran amigo de Einstein, Kurt Gödel, y llegó a demostrar de que eso no iba a ser posible, no iba a ser posible. Entonces, con el famoso teorema de la incompletud. Entonces, es un teorema que lo que hizo fue echar abajo el proyecto o el sueño de Hilbert. Y entonces, y en esa situación estamos, ¿no? O sea, crear un lenguaje, un metalenguaje, crear unas metamatemáticas de carácter universal y válidas para todo el universo, pues parece ser que de momento no es posible de una manera formal, ¿no? Puede que en el futuro pues igual a alguien se le ocurre o le dé la vuelta al teorema de Gödel, ¿no? Y siga para adelante el proyecto de Hilbert. Pero eso realmente no. Entonces, y ahí la ciencia se quedó, o al menos en los filósofos de la ciencia ya quedaron en un ámbito de bastante incertidumbre, ¿no? Pero aún así siguieron repensando y siguieron concibiendo a la ciencia desde una perspectiva formal, ¿no? Y hoy en día incluso hay una corriente de la filosofía, o hay varias corrientes de la filosofía que explican los descubrimientos o el desarrollo de la ciencia con modelos matemáticos, de que aún sigue esa línea de pensamiento. ¿Se te ha aclarado las preguntas, Jean-Paul? Sí, tenía otra pregunta, sí. Sí, dime. Con lo último que estaba hablando también de esto de lo que se puede sentir o lo que se puede ver y lo que no, Sí. pensaba un poco en esta como corriente o área de la medicina quizá, que trata de medir, por ejemplo, las sensaciones, los pensamientos de las personas a través de imágenes del cerebro, por ejemplo, como de alguna manera que buscan como interpretar sentimientos a partir Ya. de como evaluaciones o sea, obviamente si es que quizás tuviesen, no sé, 100 millones de imágenes, podrían saber realmente a partir de una imagen qué piensa la persona, pero es difícil, como que es un intento de pasar a números, algo que no Sí. necesariamente es tan fácil de pasar a números. Y lo pensaba también por el tema de la economía, en el sentido de que las preferencias Ujú. los quieren pasar a dinero. Entonces, Claro. ¿cuánto estaría dispuesto por ejemplo, recibir para, no sé, dejar que destruyan el medio ambiente a su alrededor? Ese tipo de esas cosas como la intención de un poco como ganar terreno al otro tipo de conocimiento Sí, para que sí. sea todo cuantificable. Claro, ese Y es el reto, ese también es una concepción también de la ciencia, y esa concepción de la ciencia en la que el único conocimiento válido es aquello que yo solo puedo cuantificar, pues como ves, sigue estando presente, ¿no? Así que es un poco lo que luego también los autores de Ramsey y Foucault van a cuestionar. Pero, por ejemplo, el desarrollo de la psicología, ¿no? Entonces, el psicoanálisis quedó como una especie como de pseudociencia, puesto que las teorías psicoanalíticas eran imposibles de poder verificar, de poder comprobarlas, porque podían ser A, podían ser B a la vez, y eso, pues según la lógica de Aristóteles, no puede ser. Nos estaríamos contradiciendo. Las reglas de la lógica formal es A no puede ser a la vez no A. O es A o es no A, pero no puede ser A y no A la vez. Eso no puede ser, ¿no? Por eso luego este fundamento lógico luego Manfred lo va a cuestionar en su texto de los fundamentos de la transdisciplina, donde hay otro tipo de lógicas, hay otro tipo de formas de pensar y de razonar en las que sí puede haber
puede suceder A y no A puede suceder a la vez. Pero bueno, pero lo que es para la filosofía neopositivista y la filosofía de la ciencia del siglo XX, lo que es la contradicción no es aceptable para la ciencia. O es A o es no A. Sí. Y eso hoy en día en el ámbito de la justicia también, si un testigo se contradice, eso quiere decir que está mintiendo. Entonces, la verdad, si uno quiere contar algo y no se contradice, pues es muy probable o altamente probable de que sea verdadero. Entonces, el psicoanálisis quedó como una pseudociencia, y la psicología, que quería elevarse a la ciencia, pues efectivamente tenía que proponer experimentos a los cuales el psicólogo o cualquier persona, observándolos y siguiendo ciertos protocolos, pues los resultados iban a ser similares, ¿no? Y por ejemplo hay la psicología cognitiva de los rusos de los años 20, pues tenemos a Pavlov. Entonces Pavlov observó que si le doy, toco una campana y le doy comer a un perro, a los 3 días, si sigo con esa misma rutina, toco la campana y el perro ya empieza a salivar, empieza a sacar la lengua, ¿no? Entonces, eso es lo que se llama aprendizaje condicionado. No, incluso yo puedo condicionar a lo que es al perro o nosotros mismos. Si empezamos a hablar de un asado, pues ya empezamos a generar jugos gástricos, ¿no? Bien, entonces, y esas cosas se pueden observar. ¿Qué sucedía con el ámbito de la conciencia, los sentimientos, las emociones, ¿no? Esas cosas que pasan en nuestro interior? Pues la psicología conductista nos decía, no, eso es una caja negra, y como nosotros no podemos observar lo que siente una persona, sino que siempre dependemos de lo que la persona nos transmita, y eso siempre va a ser subjetivo, pues entonces no es un objeto de conocimiento de la psicología científica. Bien, entonces, a partir de los años 50 que se empieza a desarrollar la psicología cognitiva, y empiezan a crear modelos computacionales, y entonces ahí se vio que, bueno, realmente nosotros sí que podemos entrar al cerebro, a esa caja negra, pero mediante modelos computacionales, ¿no? Entonces, ahí hay como un intento como has dicho, ¿no? Siempre hay un intento de la ciencia de poder entrar en esa caja negra que es nuestra mente, ¿no? Pero, por ejemplo, el tema de la conciencia, si yo menciono la palabra conciencia, más o menos todos nos hacemos una idea de qué es la conciencia, ¿no? O al menos tenemos la intuición de qué es la conciencia, ¿no? Yo soy consciente de que ahora estoy hablando, pero sin embargo, si nosotros de una manera científica, nosotros queremos observar la conciencia, cómo se produce, de dónde surge, qué sucede cuando se apaga la conciencia, es decir, se va o no se va, ya eso se transforma en un epifenómeno, porque ya no lo podemos observar. De hecho, la ciencia hoy en día no tiene ni idea de qué es la conciencia. Pero si bien siempre hay esos intentos de poder objetivizarla o transformarla en un objeto de conocimiento. El proyecto Google es un proyecto que sueña con encerrar la conciencia en un chip, como en la serie de Black Mirror. Pero en estos momentos no sabemos qué es la conciencia. No sabemos qué es la conciencia desde una mirada científica, desde una mirada positivista. Igual, pues un budista nos puede dar mucha luz acerca de lo que es la conciencia, ¿no? Pero la ciencia neopositivista no nos puede decir mucho de qué es la conciencia porque no se puede observar. Nosotros observamos fenómenos en el cerebro. Hoy en día hay un montón de instrumentos que miden la actividad, que pueden ver la actividad en el cerebro. Hoy en día los neurólogos saben, por ejemplo, cuál es el recorrido eléctrico de cuando yo veo una manzana hasta que me la represento, cuál es el recorrido eléctrico que pasa por nuestro cerebro. Entonces, esas cosas hoy en día se pueden medir. Pero realmente, cuando hablamos de la conciencia, por ejemplo, no sabemos qué es. Igual yo puedo observar una manzana y me pueden hacer un escáner en el cerebro y ver que se activan X neuronas, ¿no? O ven que hay cierta actividad en cierta parte del cerebro. Pero ¿qué sucede? Que si, por ejemplo, yo cierro los ojos
y pienso en una manzana, se activan exactamente las mismas neuronas o se activa o hay una activación en la misma parte del cerebro. Entonces, nosotros, por ejemplo, y ahí se pregunta a los neurólogos, para nuestra mente, ¿qué es más real? ¿Lo que yo imagino o lo que yo veo, o lo que yo percibo? Entonces, la sorpresa ha sido que no hay distinción, no hay distinción. Pero que haya actividad en el cerebro, eso no quiere decir, yo no puedo decir de ahí que esa actividad del cerebro sea un reflejo de la conciencia, porque realmente no sé qué es la conciencia. No sé, Y aquí, cómo viene, a dónde va. Sí, yo veo fenómenos en el cerebro, pero de ahí a que yo la asocie a la conciencia hay un salto cuántico bastante grande. ¿Sí? ¿hasta qué punto la ciencia admite que en el fondo es como un método para comprobar sucesos de la realidad? Es decir, por ejemplo, si bien como que se habla de una adquisición de conocimiento y de validar este conocimiento a través de la ciencia, por ejemplo, hasta no sé hace cuánto la ciencia no podía saber, digamos, con cuántos colores ve un colibrí y podía decir como no, un colibrí ve de 2 colores porque son los únicos que dentro de los conocimientos de la ciencia estaba habilitado para darse cuenta que un colibrí podía ver. Y en esa medida, pues gran parte del conocimiento que la ciencia no ha podido comprobar no significa que no exista, sino que simplemente no hay como los métodos para poder comprobarlo. Sí. En ese sentido, eso, como hasta qué punto se admite como las limitaciones y no como la verdad, solo a través de cuando ellos dicen, ahora sabemos que el blanco es blanco, porque ya lo comprobamos como eso. Sí, para lo que es eso, la concepción de los límites de la ciencia va cambiando a lo largo del tiempo. Newton pensaba que no había límites para la ciencia. Por eso, y esa es la base de la modernidad. La modernidad lo que hace es colocarse en el lugar, colocar el sujeto en el lugar de Dios. Entonces, como el sujeto se coloca en el lugar de Dios, no hay límites. Entonces, la ciencia en la modernidad no tiene límites. Entonces, para Newton, la naturaleza, el universo es un libro en el cual, pues, con métodos y con un poquito de paciencia, nosotros lo vamos a poder descifrar, ¿no? Pero a medida que se va desarrollando la ciencia, vemos que la ciencia realmente sí que tiene límites. Y de hecho, por ejemplo, con el COVID lo estamos viendo cuán limitada está la ciencia. Es decir, que no es tan fácil hacer una vacuna, no es tan fácil de descubrir el funcionamiento de un virus. Vemos realmente que la ciencia tiene muchos límites. ¿Cuál es el problema de muchos científicos que aún están anclados en la modernidad? Por eso también, si habéis leído el libro de La ciencia postnormal, cuando llega en la última parte, pues aparece el tema de la posmodernidad, y la posmodernidad lo que hace es cuestionar principalmente a la ciencia como esos discursos universales y realmente son caducos y que no corresponden con la realidad. ¿Qué es lo que sucede? Pues que la ciencia sí, claro que tiene límites. El problema es que hay muchos científicos que piensan que la ciencia va a resolver todos los problemas. Pero nosotros, ¿cómo sabemos que la ciencia va a resolver todos los problemas? Entonces, por eso esta concepción de la ciencia, sobre todo neopositivista, que aún sigue anclada en las universidades, sobre todo en las universidades de ciencia, realmente es una falacia, es una ilusión, es una mentira. Porque, ¿cómo, yo cómo sé que la ciencia va a solucionar todos los problemas? Por ejemplo, yo cómo sé que la ciencia va a solucionar el problema de los residuos nucleares. Yo cómo sé que la ciencia va a solucionar el problema del cambio climático. O es un problema que exclusivamente lo va a poder resolver la ciencia y la técnica, o igual es un problema que lo vamos a tener que resolver entre todos. Entonces, si yo tengo una concepción neopositivista, voy a pensar que sí, que la ciencia en el futuro va a resolver ese problema, pero realmente esa aseveración, desde un punto de vista formal, es una falacia, porque yo no, ¿cómo compruebo que en el futuro la ciencia va a resolver ese problema? Entonces, desde un punto de vista formal, yo no puedo enunciar lo que es enunciados futuros, porque los enunciados futuros pueden ser A o pueden ser B.
Por lo tanto, la respuesta hacia una pregunta que va a ocurrir en el futuro nunca va a ser una respuesta universalmente válida. Nosotros no podemos decir yo no puedo decir dentro de 5.000 años, exactamente dentro de 5.000 años va a llover en Chilecito, ¿no? Sí, puede que sea probable que llueve, como yo puedo hablar de ciertas probabilidades, pero realmente no tenemos ni puñetera idea de qué es lo que va a suceder. La ciencia en estos momentos no es capaz de predecir lo que va a suceder dentro de 5.000 años con respecto al tiempo. Es decir, ya tiene problemas incluso de un día para otro, que si va a llover o no va a llover. Salvo en Maldivia, que llueve casi todos los días, ¿no? Pero entonces la ciencia está muy limitada, es decir, está muy limitada, tiene muchos límites y principalmente tiene límites, incluso también hoy en día podríamos decir que también tiene límites éticos. O sea, un científico, por el hecho de que sea científico, puede investigar lo que le dé la gana. Puede investigar puede experimentar como hacían los científicos nazis, pueden experimentar con seres humanos, podemos sacar los ojos a una persona para ver qué es lo que siente. Sí, un científico en nombre de la ciencia puede hacer lo que le da la gana o tiene límites también morales. Entonces, claro, lo que hacía el neopositivismo, lo que es en esa concepción que tenían que la ciencia era objetiva y por lo tanto la ética, como la ética y la moral son totalmente subjetivas, y cada cultura tiene una ética diferente incluso, y eso ya lo vimos un poco en las éticas ambientales, que hay muchas éticas. Entonces la ciencia, en ese afán de universalidad, entonces ¿qué es lo que hace? Pues deja de lado la ética y también deja de lado un montón de problemas. De esa manera puede investigar lo que le dé la gana. O sea, yo puedo crear nuevos organismos vivos, puedo crear nuevos virus, puedo crear nuevas bacterias, puedo hacer lo que me da la gana. Y realmente lo que estamos viendo es que la ciencia también tiene, además de límites epistemológicos, también tiene límites éticos. No puede hacer lo que le da la gana. Y no puede hacer lo que le da la gana, pues porque realmente las consecuencias de ciertos descubrimientos científicos incluso nos pueden poner en peligro, ¿no? Si yo quiero crear un virus y se me escapa, pues la que puedo liar, ¿no? Entonces, la ciencia tiene límites, no puede conocer todo, sí. Y de hecho, a medida que se ha ido desarrollando la ciencia, yo creo que lo que más conciencia ha adquirido la ciencia es en sus propios límites. Por ejemplo, la física es incapaz de poder decirme con claridad qué es la materia. Porque cuando entra en el ámbito subatómico, es decir, todas nuestras referencias espaciotemporales se diluyen. Son otras, son diferentes. Nuestra lógica aristotélica también se diluye con la física cuántica, donde realmente el principio de contradicción no lo podemos aplicar porque nos quedamos sin la física cuántica. Sí, y también, además de límites epistemológicos, tiene límites éticos. Un científico no puede hacer lo que le da gana. No hace ciencia por la ciencia, sino que hace ciencia en un contexto determinado, ¿sí? Hace ciencia para resolver unos problemas X, unos problemas determinados, ¿no? Y por lo tanto, por esa razón la ciencia se debe a la sociedad. No es un ente, como pensaban los epistemólogos de principios del siglo XX o esta concepción heredada en la que estamos ahora hablando, ¿sí? Esa concepción de la ciencia de mitad del siglo XX, en la cual la ciencia, al no tener valores, a dejar de lado la moral y la ética y la estética, pues realmente la ciencia se dedicaba a hacer simplemente ciencia, ¿no? A desarrollar. La ciencia era un instrumento del conocimiento, únicamente obedecía al saber, a la producción de conocimiento. Hoy en día sabemos que eso no es tan así. Sí, de hecho, vosotros, cuando si quiere hacer un tipo de beca de investigación, pues hay áreas que es más probable que tengan la beca ahí que fuera de esas áreas, ¿no? Hay áreas en las que son fundamentales y primordiales y dan ayudas para que se investiguen esas áreas. Y si uno quiere hacer un área que es de interés al ámbito del gobierno, pues probablemente no le den ningún tipo de ayuda, ¿no? Y entonces vemos que la ciencia hoy en día depende de la ideología, depende del partido político que esté gobernando, depende de los lobbies que presionan sobre el gobierno para que se investigue sobre una cosa y no se investigue sobre otra, con lo cual hay ideología, hay valores.
Entonces, y vemos que hay teorías científicas que dependen su fundamentación en valores religiosos. Por ejemplo, es decir, ¿por qué una persona en Estados Unidos, un académico en Estados Unidos, es creacionista o es evolucionista? Porque os quiero recordar que en Estados Unidos hay universidades donde se estudia la teoría creacionista. ¿O por qué una persona como Bolsonaro cree que la Tierra es plana? Y no es chiste. ¿Por qué? Pues depende de lo que es realmente, principalmente por principios son valóricos. Entonces la ciencia también tiene valores. Es más, el hecho de que yo considere que la ciencia es objetiva, eso ya es un valor. O que el único conocimiento válido es el conocimiento de la ciencia, eso es un valor. Porque yo estoy valorando el conocimiento que sale de la ciencia y no el conocimiento que sale, por ejemplo, de un campesino, ¿no? Y eso es un error. Eso es un error, ¿no? Como hoy en día sabemos. Sí, Freddy. Sí, una consulta como ante la influencia, ¿cierto?, que puede tener, o sea, que no que puede tener, sino que tiene la política. Freddy, ¿habla más fuerte o no te oigo? Más fuerte. Dale, disculpa. Ante la influencia que tiene la política, por ejemplo, en la ciencia, como lo describe, ¿cómo se entiende también en el fondo el que para la comunidad científica sea tan claro todo lo que tiene que ver con el cambio climático, independiente de que para el mundo político no lo es, como tiene que haber como como se entiende si estuvieran tan ligadas como en otros ámbitos, quizás no sería tan fácil poder hacer esas aseveraciones desde los científicos, ¿no? Y en ese caso sí se da esa contraposición, como que, no sé si me entiendes. Pero ¿dónde se da contraposición? En el fondo, como que finalmente la comunidad científica en general, en el fondo, argumenta respecto del cambio climático, de que está ocurriendo, y en general el mundo político, que domina la ciencia en el fondo, como que no lo considera así, ¿no? Sí, pero sí lo considera, ¿eh? Si ten en cuenta que sí, hoy en día son excepciones los políticos que niegan el cambio climático. Donald Trump, Bolsonaro, sí, son personas que niegan el cambio climático, pero Estados Unidos en su día firmó el protocolo de Kioto. Sí, y creo que el protocolo de Kioto, que luego no lo han cumplido, pero lo firmaron la mayoría de los países de este planeta. Y eso quiere decir que en cierta medida sí que estaban aseverando o a menos teniendo en cuenta lo que la ciencia estaba diciendo acerca del cambio climático. Otra cosa que luego no lo lleven a la práctica o tal. Y también yo me supongo que en muchos políticos la cuestión de creer o no creer en el cambio climático es una cuestión de demagogia y que obedece a intereses, por ejemplo, que están vinculados con cierto tipo de industrias. Pero el hecho de que el cambio climático no sea aceptado por la política, yo no lo veo tan así. O sea, no lo veo tan así. Otra cosa que luego no se cumpla, ¿no? Que como en el protocolo de Kioto se dijo que se iban a cumplir, que iba a haber una disminución en lo que es en la emisión de gases de efecto invernadero, y vemos que no es que eso no se ha cumplido, sino que realmente se han incrementado, ¿no? Sí, y luego hay países que yo creo que sí reconocen la cuestión del cambio climático, lo que sucede es que no les interesa aplicar medidas que vayan en ese tipo de reducción porque prefieren lo que es el crecimiento económico. Entonces, en el caso de China e India, cuando el principal argumento de esos países para no cumplir con esos protocolos internacionales es que dicen que ellos tienen el mismo derecho a desarrollarse que el primer mundo. Entonces desde la misma manera que históricamente ese primer mundo es el principal causante de la emisión de gases de efecto invernadero, pues bueno, dicen, bueno, si el primer mundo para progresar ha contaminado X, pues nosotros también tenemos el derecho también de poder contaminar X para también alcanzar de cierto progreso, ¿no?, en el país. Entonces, yo creo que sí, la cuestión del cambio climático, hay países que sí, que no creo que los políticos estén a favor o en contra, sino que realmente los políticos
van a jugar, ¿no? Van a jugar con ese tipo de posturas. Y me supongo que en elecciones no creo que un político vaya diciendo no, si yo no voy a aplicar ninguna medida para, sino todos lo que la mayoría todos dicen no, yo voy a luchar por la ecología, por el medio ambiente, y luego pues, en la práctica real no hacen nada, ¿no? Entonces, la cuestión, por ejemplo, de cuando ya introducimos lo que es en el ámbito de la política, es en lo que Ramens y Funtovich hablaban de la ciencia, de la consultoría profesional, donde el ámbito político está presente lo que es en cierto tipo de decisiones, ¿no? Políticas, ¿no? Y lo que aquí estamos viendo con la concepción heredada es lo que Funtovich y Raven hablan de ciencia aplicada, ¿no? Que es una ciencia que realmente pues, en ciertos casos pues, no, es pura investigación, ¿no? Pero como me adelantaba a lo que iba a explicar, esto no es tan así. O sea, si queréis sigo, ¿eh? No sé si ya he contestado, Freya, a tu pregunta. Sí, gracias. Sí. Y entonces, para lo que es para la concepción heredada, ¿qué es la ciencia? Principalmente la ciencia tiene que tener lo que es una capacidad de predicción. Por eso por ejemplo, por eso Mamse decía, ¿no? La economía, ¿cómo es que la economía cómo va a ser una ciencia si no predice nada? Realmente siempre las explicaciones van a ser ad hoc, siempre van a ser a posteriori, ¿no? Hay inflación, hay una subida de inflación, y dice, bueno, esta subida de inflación ha sido por esto, pero van a ser incapaces de predecir cuál va a ser la inflación de X país dentro de 3 años, ¿no? Entonces, el ciclo de Viena tenía que giraban en torno a lo que es a los enunciados que Wittgenstein desarrolló en su Tractatus, en una obra bastante breve. Entonces, respondían a ciertos objetivos. En primer lugar, querían unificar la ciencia porque, como he explicado antes, no se tenía muy claro que fuese la ciencia, cuál fuese un lenguaje universal de la ciencia, porque teníamos diferentes matemáticas, diferentes formas de pensar, la aritmética y la geometría, y por eso se requería un lenguaje común que aún no carecía, entonces buscaban ese lenguaje común para que la ciencia estuviese unificada. Y al unificar la ciencia, eso implicaba también lo que es establecer qué es ciencia y qué no es ciencia, ¿no? También con el objetivo de decir, bueno, eso que no es ciencia, bueno, tiene un carácter predictivo y porque sus conocimientos son contradictorios. Y luego lo que es también la negación de la metafísica y de los valores porque las consideraban subjetivas. Entonces, todos los enunciados de la ciencia son enunciados que tienen que ser sí o sí observacionales, si los tenemos que observar y poder comprobar empíricamente. Entonces, esa es la concepción que va a tener el ciclo de Viena, que aún, como he dicho antes, aún sigue en las universidades, un concepto de la ciencia neutra, objetiva, que progresa, que no tiene límites en cuanto a la construcción de conocimiento, es decir, que es un poco esa idea de la modernidad de sustitución de Dios en la construcción de conocimiento. Y esto es lo que se va a empezar a ir a tambalear, sobre todo lo que es en la segunda mitad del siglo XX. Bien, entonces, dentro de esta corriente neopositivista vamos a tener, al igual que la moderna, vamos a tener como dos grandes subcorrientes, una base del verificacionismo, es decir, que la ciencia lo que hace es comprobar una hipótesis, una teoría, es decir, comprueba. Es decir, ese es el método deductivo. Y como ya estaba presente en la física cuántica, entre la física cuántica introduce la probabilidad, entonces ya no es que tenemos un conocimiento de una manera verdaderamente absoluta, sino que tenemos grados de verdad y esos grados de verdad se miden probabilísticamente, ¿no? Eso es lo que sucede en la física cuántica. Entonces nos dicen, se introdujo el concepto de inductivismo probabilístico, que quiere decir que una hipótesis posee una probabilidad inductiva que va aumentando en base a las observaciones. Es decir, cuanto más observaciones tengo,
me voy acercando cada vez a la verdad, pero nunca llego a una concepción de la verdad absoluta, ¿no? Pues por ejemplo, yo para decir que yo veo un cisne negro, veo otro cisne negro, veo otro cisne negro, pues al final puedo decir que todos los cisnes son negros, digo. Pero en realidad lo que tendría que decir es que hay una alta probabilidad que el siguiente cisne que vea sea negro. Eso no quiere decir que de repente aparezca un cisne blanco, ¿no? Entonces, esto es lo que quiere decir, ¿no? Que lo que es a medida que vamos aumentando lo que es las observaciones, pues nos vamos acercando a un grado de verdad. Por eso, lo que es en muchas áreas de la ciencia, nunca te van a decir que el resultado siempre va a ser al 100%. Sino, a veces te dirán, no, el resultado, si aplicas esta técnica, es del 99,9, pero nunca es muy raro que te digan que va a ser el 100%, ¿no? O cuando, por ejemplo, pedimos un estudio de análisis genético, pues dirán, bueno, la probabilidad de que esta persona sea hijo de es de un 99,9. Nunca va a ser del 100%. Por eso hablamos del concepto de probabilidad como un instrumento que nos acerca a la verdad, pero que en muchos casos nunca vamos a poder acceder a una verdad 100% absoluta. Y en el otro lado está el falsacionismo de Popper, que en vez de utilizar el modus ponens, utiliza el modus tollens, utiliza la negación, y entonces para Popper una teoría científica la podemos considerar como científica en el caso de que esa teoría se pueda falsar, se pueda negar. Es decir, por ejemplo, la teoría de Newton era una teoría científica porque luego llegó la teoría de la relatividad y entonces la teoría de la relatividad como que refutó, o en este caso digamos que amplió lo que es la ciencia, ¿no? Y de esta manera la ciencia progresa mediante negaciones, en el sentido de que la teoría que aparece ahora viene a negar la teoría anterior, ¿no? Y una teoría que, por ejemplo, no la podamos falsar, no la podamos negar, ¿sí? Dejaría de ser una teoría científica, y es lo que le sucede al psicoanálisis, ¿no? Que nosotros no podemos negar, no podemos negarla y tampoco no la podemos ni falsar ni la podemos verificar, no la podemos ni negar ni la podemos afirmar. Entonces, aquí lo que Popper intenta, lo que es con esta concepción de la ciencia, es establecer unas pautas para poder reconocer qué es una teoría científica y qué no es una teoría científica y cómo la ciencia va progresando, ¿no? Porque era un presupuesto en estos autores de que la ciencia va progresando, a diferencia de la filosofía que no progresa, ¿no? Sigue debatiendo los mismos problemas filosóficos que debatían los griegos, ¿no? Acerca del ser, la belleza, la justicia, ¿no? Por eso esos conceptos se consideran conceptos metafísicos, porque son conceptos que no los podemos observar y que, por lo tanto, siempre vamos a estar reflexionando acerca de ellos, ¿no? Es decir, no hay progreso como lo hay en la ciencia, ¿no? Que cada vez vamos conociendo más y nos vamos acercando más lo que es, por ejemplo, en el caso de la física, a la materia. Pero estos serían como los dos grandes modelos de la filosofía, de la concepción de la filosofía a mitad del siglo XX, pero va a llegar un autor que es Thomas Kuhn, con su famosa obra La estructura de las relaciones científicas, donde va a echar por tierra esta concepción neopositivista de la ciencia. Es decir, resumiendo, tanto el verificacionismo como el falsacionismo, es decir, esta concepción formal, matemática, lógica de la ciencia, consideraban que la única forma de estudiar el desarrollo de la ciencia, o lo que es una ciencia, o lo que no es una ciencia, lo que es una teoría, o lo que no es una teoría, es bajo los instrumentos de la lógica, ¿no? Y por eso hemos visto que en el caso de Popper, que utiliza el modus tollens, y en el caso de verificacionista, utilizan el modus ponens, es decir, utilizan modelos formales, ¿no? Que ya en su día los desarrolló Aristóteles y que a principios del siglo XX pues, se desarrollaron aún mucho más, ¿no? Entonces, para Kuhn va a introducir el concepto de paradigma. Supongo que el concepto de paradigma todos lo conocéis o os ha sonado, ¿no? Es decir, pues, en el caso de la biología, pues hay dos grandes paradigmas. El paradigma creacionista, que cree que Dios es el creador de los organismos vivos que hay en este planeta, y la teoría de la evolución de Darwin, pues bueno, es decir, que un proceso
de competición entre especies, y las especies que mejor se adaptan son las que sobreviven y las que no se adaptan mueren. Entonces, ahí tenemos el paradigma. Pero, ¿qué es lo interesante de la obra de Thomas Kuhn? Que a la hora de reflexionar de cómo se desarrolla la ciencia o lo que es una ciencia, realmente va a introducir elementos que no son formales, que son, por ejemplo, Kuhn nos va a decir que una teoría puede que sea exitosa si se desarrolla en el contexto histórico o en el contexto cultural adecuado, ¿no? Es decir, que el desarrollo de la ciencia no va a obedecer estrictamente a elementos formales, sino que también va a haber elementos sociales, culturales, ¿no? Y la ciencia lo va a ver como un fenómeno sociocultural. Ya no lo va a ver, la ciencia lo va a ver como de una manera, como un modelo matemático. Y entonces, esto es lo interesante y la gran aportación de Kuhn. Entonces, va a introducir el concepto de paradigma. Entonces, los paradigmas van a tener ciertos desarrollos, cierto paradigma nace y muere. Entonces, ahí sigue un poco la línea también de Kuhn, de Lakatos. Y entonces, el concepto de paradigma es muy interesante porque ya no obedece a lo que es una explicación estrictamente formal, sino que un paradigma es una forma de ver el mundo, podríamos hablar también de forma de cosmovisión, pero este paradigma va a estar, se va a guiar en función de una serie de estructuras, de estrategias. Cada paradigma va a tener una ontología determinada, una epistemología determinada, una estética determinada, una metodología determinada. Entonces, por eso el concepto de paradigma va a ser interesante, porque ya no va a ser, no se va a reducir estrictamente al ámbito epistemológico como hacían los modelos anteriores. En los modelos anteriores, es decir, toda la reflexión acerca de la ciencia era puramente epistemológica. Y por eso recurrían a lo que es a lenguajes formales para poder explicar el funcionamiento de la ciencia. Ahora Kuhn nos dice no, para poder comprender a la ciencia también tenemos que ver si esa teoría es aceptada por la sociedad o no es aceptada por la sociedad o es aceptada por una comunidad científica. Entonces, ya no son cuestiones de carácter estrictamente objetivo, sino que también hay elementos subjetivos que están presentes lo que es en la elaboración y sobre todo en el triunfo de un modelo científico, ¿no? Entonces, por eso es interesante la obra de Kuhn, en la que una forma de concebir la ciencia es una forma también de concebir sus métodos. Por eso luego es interesante ver que en las ciencias sociales hay diferentes métodos porque hay diferentes paradigmas, ¿no? Y esto sería aplicable al ámbito de la ciencia, al ámbito del funcionamiento de la ciencia. Es decir, que la ciencia como producto cultural es un producto que está inserto en la sociedad y también esa dimensión social no la podemos dejar de lado, ¿no? Y los científicos son personas humanas y por el hecho que son personas humanas también, quieran o no, arrastran ciertas subjetividades, arrastran ideología, arrastran sus concepciones religiosas. Por eso vamos a encontrar científicos, vamos a encontrar ingenieros genéticos que son creacionistas. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible que un ingeniero genético en Estados Unidos sea creacionista? Pues sí, porque probablemente ese ingeniero genético sea evangélico y entonces utiliza la ingeniería genética de una manera instrumental, pero a la hora de explicar de cómo surgió el mundo, pues considera que la Biblia es la única fuente válida para conocer ese tipo de respuestas, ¿no? Entonces, por eso es interesante la obra de Kuhn, porque con la obra de Kuhn nosotros podemos comprender de una manera mucho más profunda la ciencia. De la otra manera, lo que es con los modelos anteriores, con los modelos neopositivistas, yo solo conozco a la ciencia como un instrumento epistemológico, pero es mucho más que un instrumento epistemológico. ¿Sí? Porque la ciencia está formada por personas y esas personas con sus grandezas y también con sus debilidades. Y también hay que pensar que los científicos en ciertos momentos hacen trampas. ¿Sí?
hacen trampas. ¿Por qué? Porque si están en un proyecto de investigación y realmente no están obteniendo los resultados que esperaban, pero esos resultados que esperaban son necesarios para que lo que es un gobierno siga invirtiendo, pues el científico va a hacer trampa. O sea, de la manera que los artistas hacen trampa, que los filósofos hacen trampa, que el carnicero hace trampa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque somos personas humanas y por lo tanto el mero hecho de que yo sea científico no quiere decir que sea una persona virtuosa, sino también puedo ser un malandras, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hay una humanización de la ciencia y por lo tanto hay aspectos formales. ¿Sí? Entonces, a una teoría científica tiene que tener elementos formales, pero también hay aspectos también hay aspectos culturales, también hay aspectos de marketing. ¿Sí? Hay personas que saben muy bien vender el producto y por lo tanto, si venden muy bien el producto, esa persona va a encontrar personas que puedan invertir en su proyecto científico, y ese proyecto científico, pues gracias a ese marketing que ha hecho el científico, pues va a tener mejores resultados que si, por ejemplo, pues no recurro al marketing para vender mi producto, ¿no? Y un poco por ejemplo, lo que pasó, por ejemplo, a Turing y a John von Neumann. Turing es el gran matemático, el que diseñó lo que es la máquina Enigma, con la cual pudieron descifrar, romper el código a los nazis en la Segunda Guerra Mundial, final de la Segunda Guerra Mundial. Y es el padre de la informática. Él pensó más o menos en cuestiones pensó incluso hasta en los virus informáticos antes de que naciese prácticamente la informática, ¿no? Por cuestiones desarrollos puramente matemáticos, ¿no? Entonces, pero Alan Turing, no sé si habéis visto la película que hay sobre él. Creo que la película creo que se titula Enigma, que está en Netflix. No sé si la habéis visto. Pero si la habéis visto, bueno, ahí os vais a dar cuenta de que el autor, bueno, pues en plena Segunda Guerra Mundial era homosexual, y la homosexualidad en Gran Bretaña era considerado pecado y era un delito. Entonces, y bueno, al final a Alan Turing le hicieron terapias para curarse de esa para curarse de la homosexualidad. Pensaban que era una enfermedad y por lo tanto se podía curar. Y al final Turing envenenó una manzana, le dio un bocado y se suicidó. De ahí viene la manzana de Apple, ¿no? El logotipo de Apple, una manzana con una mordida, es en honor a Alan Turing. Se llamaba John von Neumann. John von Neumann fue un austriaco que emigró de la Europa nazi, paró en Estados Unidos, y fue una persona que supo vender muy bien sus proyectos científicos, y de hecho fue el único científico que estuvo en el proyecto de Manhattan, en el cual se construyó la primera bomba nuclear, y también en el EDVAC, que fue la primera máquina la primera computadora que se creó en el siglo XX, ¿no? Es decir, y de hecho con el EDVAC el primer cálculo que se hizo fue para la construcción de la bomba nuclear. Es decir, que el surgimiento de la informática con el surgimiento de la energía nuclear están íntimamente ligados, y la persona que liga ambos proyectos fue John von Neumann. Y fue una persona que logró acaparar la atención de los militares, y entonces dijo que, bueno, es decir, que lo importante que era construir una gran máquina de calcular, una máquina potente, que eso tenía grandes beneficios, y entonces el ejército de Estados Unidos pues creyó en él, y eso que era una persona que venía de la Europa nazi, ¿sí? Y le dieron unas sumas ingentes de dinero para poder construir una bomba nuclear y el primer computador, ¿no? Cosa que si en Gran Bretaña hubieran creído en Turing hubiera sido probablemente la primera persona que construyó el primer computador. De hecho, John von Neumann se basó en los estudios y en los artículos de Turing. Entonces, hay aspectos, vemos que por la razón de que hay una teoría que es exitosa, a cuestiones no puramente formales, sino que a veces se deben al carisma que tiene el científico de poder vender su teoría, ¿no? Entonces, hay un montón de cuestiones que no son puramente formales, no son objetivas, sino que obedecen a ciertas subjetividades. Por eso es importante la obra de Kuhn, ¿no? Porque vamos a estudiar la ciencia también como un fenómeno social. Bien, esto me salto porque esto es para lo de derecho.
Esto también nos podemos saltar, no es tan importante. Esto también nos podemos saltar. Bien, la filosofía post-Kuhn. Hoy en día, ¿cómo está la epistemología o la filosofía de la ciencia? De hecho, el modelo neopositivista sigue vigente con la concepción semántica de la ciencia, que siguen proponiendo modelos formales para explicar el éxito de una teoría o para explicar el funcionamiento de la ciencia. Tenemos también la concepción representacional, que también es una concepción bastante formal. Tenemos la epistemología naturalizada de la ciencia. Ahí entraría también, junto con la epistemología cognitiva, entrarían también Varela y Maturana, que tienen una gran influencia de las ciencias cognitivas. Entonces, hay una forma de concebir la ciencia casi como si la ciencia fuese un modelo de la misma manera como funciona nuestro cerebro, cómo funcionan nuestros computadores, ¿no? Entonces, de la misma manera que nosotros podemos establecer ciertos modelos computacionales de cómo funciona nuestro cerebro, también podemos crear ciertos modelos computacionales de cómo funciona la ciencia, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, en este ámbito se ha desarrollado bastante y están los famosos algoritmos, ¿no? Que se han desarrollado tanto que se utilizan en Google, utilizan también muchas empresas para captar clientes. No sé si habéis leído a Yuval Harari, ¿no? El de Homo Deus y Homo Sapiens. Entonces, en Homo Deus habla mucho de cómo funcionan los algoritmos y cómo realmente hay algoritmos que pueden predecir, por ejemplo, a qué partido vas a votar simplemente haciendo un análisis de tu funcionamiento en Face, ¿no? O incluso con muy pocas preguntas pueden lo que es, a partir de un algoritmo, pues se puede predecir el comportamiento de X personas, ¿no? Entonces, aquí se ha avanzado mucho y entonces también de las ciencias cognitivas, como han sido muy exitosas en la ciencia, realmente pues también sirven para los filósofos de la ciencia para también pensar cómo funciona la ciencia, ¿no? Es decir, que si a principios del siglo XX la física era el gran modelo de la ciencia, era porque la física era la disciplina científica que más éxito estaba teniendo y por lo tanto todas las disciplinas académicas que se querían acercar a la ciencia, pues entonces empezaban a imitar a la ciencia. Y hoy en día pues también está sucediendo de una manera muy similar, ¿no? Las ciencias cognitivas son las que más éxito se están consiguiendo en estos momentos y por lo tanto muchas ciencias, muchas disciplinas académicas se están acercando a las ciencias cognitivas y por eso hablamos de epistemología cognitiva. También se empieza a hablar hoy en día también de derecho cognitivo, donde también se están empezando a implementar algoritmos para la teoría de las decisiones judiciales, etcétera, etcétera. También también de muchas disciplinas se empiezan a desarrollar. De la historia se empieza a desarrollar la historia de la ciencia y comprender la historia desde un punto de vista historicista. En los años 60 también tuvo mucho auge la sociología de la ciencia, como Thomas Merton al frente, que Kuhn va a ser también uno de los grandes que le va a dar mucha fuerza a concebir la ciencia como un fenómeno sociológico. También hay otros autores como Bruno Latour, donde se empieza a concebir la ciencia desde la mirada desde el antropólogo y entonces, bueno, si bien los neopositivistas concibían la ciencia de una manera formal, casi lógica, entonces ahora va a haber investigadores que van a decir, bueno, si nosotros queremos comprender cómo funciona la ciencia, tenemos que observar la ciencia en su lugar. Entonces, pues, y es lo que hacen los antropólogos, ¿no? Entonces el investigador va al laboratorio, empieza a observar cómo trabajan los científicos, cómo van construyendo las hipótesis, cómo van construyendo las teorías, cómo van construyendo el conocimiento y entonces empezamos a tener un enfoque totalmente diferente al enfoque que tienen los modelos neopositivistas o sus herederos con la concepción semántica de la ciencia o concepción representacional. Luego también está la ciencia, tecnología y sociedad, que también es una mezcla también de sociología y epistemología. Estaría en el segundo nivel de lo que Ramach y Futnovich nos hablan de esa consultoría profesional,
estarían en ese nivel, ¿no? O sea, y el modelo que propone de ciencia postnormal estarían entre la etnometodología y ciencia y tecnología y sociedad, ¿no? Si habéis leído el libro, lo que es el tercer capítulo gira en torno a eso, ¿no? A lo que es a la ciencia y a la técnica dentro de contextos sociales, ¿no? Entonces, vemos que la filosofía de la ciencia ha tenido un largo recorrido y es sorprendente cómo hoy en día aún sigue habiendo científicos que siguen con concepciones puramente de principios del siglo XX, ¿no? Con una concepción de que la ciencia es objetiva, que los valores están fuera, que hay objetividad, que la ciencia se tiene que desarrollar, que la política no debería interferir, pero bueno, la realidad es que la ciencia está totalmente permeada por la política, por la ideología, por intereses personales. ¿Sí? Hay personas que consideran que la ciencia es su forma de vivir y bueno, y harán todo lo posible para seguir viviendo de la ciencia. ¿Sí? Habrá científicos que harán trampa. ¿Sí? Entonces, a veces también la ciencia es un negocio, vemos que eso lo vemos claramente en los papers, cómo la ciencia se ha convertido en un negocio donde una base de datos, pues si quieres acceder a ella, pues tienes que pagar para descargar artículos que están en esa base de datos. Entonces, hoy en día la ciencia tiene una complejidad que siempre la ha tenido, pero ahora somos conscientes de esa complejidad y que ya la ciencia no opera solamente con el interés de construcción, para mejorar la sociedad, sino que realmente los intereses son particulares, ¿no? Y en muchos casos son muy concretos, ¿no? O sea,